En el marco del programa del Congreso Academia Journals Hidalgo 2021, hacemos la siguiente presentación que lleva por título Intervención psicológica en diadas madre-hijo orientada a mejorar la conducta social y el rendimiento escolar en nivel básico, cuyos autores somos Shanat Álvarez Oviedo, David Jiménez Rodríguez, Norma Angélica Ortega Andrade y Verónica Rodríguez Contreras, todos adscritos a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Como introducción tenemos que la intervención psicológica o entrenamiento a padres ha sido fundamental en estos tiempos complicados provocados por la pandemia para favorecer las interacciones que se dan dentro de la familia y que tengan una dinámica funcional y sea de provecho para sus integrantes. El desarrollo del individuo tiene mayores oportunidades de éxito dentro de un hogar que le provea de herramientas conductuales, de herramientas emocionales y de valores que fomenten el comportamiento social adecuado, así como un desempeño óptimo en el contexto escolar. Por otro lado, tenemos que los estilos de crianza se dan ciertos patrones conductuales que definen la interacción en el momento de ejercer la disciplina. De aquí tenemos y presentaremos la tipología más conocida de los estilos de crianza, propuestos por Bauring, Maccoby y Marty. El primer estilo de crianza es el denominado democrático, que define a los padres como aquellos que pueden delimitar reglas dentro del hogar y transmitirlas a sus hijos. Les hacen saber a sus hijos cuando no hacen lo correcto. Este tipo de padres es capaz de atender las necesidades de sus hijos sin romper las reglas y teniendo una comunicación abierta. El siguiente estilo es el autoritario. Estos padres suelen ser estrictos e intransigentes. Exigen obediencia absoluta y no toleran contradicciones a sus reglas y pueden actuar contra ellos en contra de los intereses de sus propios hijos. En ocasiones llegan a usar la fuerza como justificante para disciplinar a sus hijos. El tercer estilo de crianza es el llamado permisivo. Estos padres pueden ser tolerantes en extremo y autorizan prácticamente todo a sus hijos. Se oponen a impartir castigos o señalamientos verbales y cambian de opinión de acuerdo a la petición de sus hijos. Estos hijos por lo regular se consideran mimados, consentidos y no siempre son capaces de resolver problemáticas cotidianas. Finalmente tenemos el estilo negligente. Estos padres son igualmente tolerantes al extremo, pero a diferencia de los de estilo permisivo, estos padres no acuden ante las demandas de atención, ni tampoco imponen castigos y no establecen intercambios con sus hijos de ningún tipo. Con este rápido panorama, tenemos que el objetivo general es aplicar una intervención psicológica utilizando técnicas cognitivo-conductuales dirigida a diadas madre-hijo para mejorar la conducta social y ver el impacto en el rendimiento escolar en niños de nivel básico. Los participantes fueron 4 alumnos y sus madres, quienes participaron. Los alumnos en el momento de ser remitidos contaban con una edad promedio de 6.9 años. Los 4 alumnos presentaban conducta inadecuada. Esta conducta inadecuada era desobedecer las reglas de los profesores o no culminar las actividades asignadas por los profesores. Y su aprovechamiento escolar fue considerado bajo. Ante esto, se consideraron las materias del currículum de primer grado de primaria, lengua materna, matemáticas y conocimiento del medio. Los instrumentos que se utilizaron para esta investigación fueron 5. El primero fue un cuestionario sobre datos demográficos para conocer las características de la familia. El instrumento 2 fue la escala de estilos maternos dirigido a madres. El tercero fue la escala de reportes del niño acerca del estilo de crianza materno.
Y los instrumentos 4 y 5 hablaban sobre la conducta del hijo durante el horario de clases a lo largo del ciclo escolar 2020 y las calificaciones trimestrales que proporcionaba la escuela primaria. El procedimiento: se explicó el propósito del estudio y se firmó el consentimiento informado. Fueron 16 sesiones y cada una con un espacio semanal. Para la fase de la intervención, se aplicaron los instrumentos como parte del pretest, se aplicó la intervención psicológica. Posteriormente, en la etapa de posttest, se vuelven a aplicar los instrumentos de medición y finalmente se interpretaron los resultados. Los resultados. Tenemos acerca del reporte materno. En la figura 1 se tienen los datos de las 4 madres antes de aplicar la intervención psicológica. Se puede apreciar cómo todas las madres reportan tener un estilo de crianza democrático superior al 60%, y el segundo estilo predominante es el autoritario, oscilando entre un 40 y 50%. Finalmente, en todos los casos se reportan niveles bajos de estilo permisivo y negligente. Por su parte, en la figura 2 se aprecia cómo después de la intervención psicológica, en todos los casos, los reportes del estilo democrático bajaron hasta un 60%. El estilo autoritario se mantuvo sin cambios, pero para el caso del estilo negligente, se incrementó ligeramente en las 4 madres, ubicándose en un 30 y 40%. Finalmente fue el estilo negligente que disminuyó a niveles cercanos a cero. Por otra parte, tenemos para la figura 3 que reporta los datos de los niños antes de aplicar la intervención, donde se aprecia que el estilo que los niños perciben de sus madres es el autoritario, llegando a porcentajes por arriba del 75%. En tanto que el segundo estilo que perciben como dominantes es el negligente y el democrático, con porcentajes entre 30 y 50%. Finalmente, el estilo con menos percepción fue el permisivo. Tenemos entonces que en la figura 4 se aprecia cómo después de la intervención psicológica, en todos los casos los reportes del estilo democrático se incrementaron significativamente hasta un 70%. En tanto que los estilos autoritario y permisivo se ubicaron entre un 35 a 50%. Finalmente, el estilo negligente disminuyó a niveles cercanos a cero. En la figura 5 se tiene el desempeño del alumno sobre las 2 conductas inadecuadas a evaluar durante el ciclo escolar 2020. Se puede apreciar que durante el primer trimestre los 4 niños iniciaron con un nivel de baja conducta y para el segundo trimestre se observa que se incrementa ligeramente el nivel de cumplimiento. Sin embargo, para el final del ciclo escolar, este nivel vuelve a tener una disminución importante en 3 de los 4 casos. Figura 6. En la figura 6 encontramos que en los 4 casos se obtuvo un reporte global de que los alumnos tenían calificaciones de 7 en promedio. Al implementarse la intervención, se observa una ligera mejoría, incrementando a calificaciones globales de 8 puntos, esto para el segundo trimestre. Sin embargo, en el último trimestre no se pudo incrementar el promedio de calificaciones, ya que quedaron en un puntaje de 8 al finalizar el ciclo escolar 2020. Como comentarios finales tenemos lo siguiente. Esta investigación se realizó durante el primer año de la pandemia, en el año 2020. Se conocían las situaciones adversas del regreso no presencial al ciclo escolar. También se quiso observar los efectos de una intervención psicológica a distancia dirigida a madres de familia y medir el impacto en la conducta y calificaciones en sus hijos de nivel básico. En la preevaluación de las madres reportaban ser democráticas y poco negligentes. Los hijos las reportaron como negligentes y autoritarias, con una ausencia notable del estilo democrático.
Ya en la etapa posterior a la intervención psicológica, las madres disminuyeron sus porcentajes de estilo democrático, pero aumentaron los niveles de estilo permisivo y autoritario. Los hijos reportaron una percepción similar al de sus madres, en tanto que el estilo negligente, tanto en madres como en hijos, llegaron a niveles cercanos a cero. En las investigaciones sobre los estilos de crianza, se hace hincapié en resaltar los cambios en el estilo democrático. Sin embargo, también es importante señalar el aumento de los estilos autoritario y permisivo, ya que la conducta más adecuada depende de factores como el contexto, el propósito de una actividad y del cómo el hijo es capaz, con esta variedad de circunstancias, adaptar su comportamiento, adaptar su pensamiento y adaptar sus emociones a las exigencias del medio y la interacción con otros. Sobre las conductas inadecuadas reportadas durante el horario escolar de los hijos, no se observaron cambios importantes. Lo anterior debido a que las características de cada hogar y su adaptación de un espacio familiar a uno escolar derivado de la pandemia, se puede aseverar que no ha sido en la mayoría de los casos una adecuación de los espacios, además de otros factores distractores durante la pandemia del COVID. Como conclusión, podemos comentar que la aplicación de una intervención psicológica orientada a diadas madre-hijo para mejorar la conducta social y rendimiento escolar en niños de nivel básico tiene buenos resultados. Sin embargo, se tiene que considerar otros factores involucrados en los estímulos que afectan tanto la conducta y el rendimiento escolar. Finalmente, encontramos que la intervención psicológica orientada al mejoramiento de los estilos de crianza en diadas madre-hijo sigue siendo altamente efectiva, aún en condiciones de confinamiento prolongado. Por su atención, muchas gracias.